Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy vamos a hablar sobre las semanas de descarga y su comparación con los bloques pivote. Primero que nada vamos a determinar qué suele ser una semana de descarga tradicional de toda la vida y cuáles son sus problemas y a su vez cuál es la propuesta de los bloques pivote para intentar solventar estas deficiencias. Pues bueno, una semana de descarga suele ser el bloque posterior a un mesociclo de trabajo o a un ciclo convencional, dependiendo del esquema de periodización que se esté utilizando. Pero bueno, básicamente lo que se busca en esta semana como objetivo principal es reducir la fatiga. ¿Esto cómo se realiza? Pues bueno, reduciendo tanto grado de intensidad como grado de volumen. Entonces, normalmente para realizar esto se tienen ciertas directrices ya más o menos a modo de convención entre la comunidad misma de los lifters. Algo así como reducir un 30% del volumen y un 30-40% de la intensidad. En algunos casos menos, en algunos casos más, dependiendo del entrenador o del atleta. Pero generalmente lo que se hace, usar prácticamente los mismos medios, los mismos ejercicios, simplemente reduciendo el grado de intensidad y un poco reduciendo también el volumen. Entonces, como objetivo principal de disipar un poco la fatiga, pues seguramente sea relativamente efectivo este método, pero con esto también existen ciertas deficiencias, sobre todo de cara al siguiente ciclo. Y bueno, estas deficiencias son las mismas que intenta paliar o cubrir un bloque pivote, que es, número uno, que muchas veces, o la mayoría de veces, el estímulo propuesto en la semana de descarga suele ser menor del requerido para que la persona sea capaz de mantener el mayor grado de rendimiento posible. Y no es nada raro, por ejemplo, que una persona se aviente 8 semanas en un ciclo de la persona que me digas, ruso o lo que sea, luego haga 1 o 2 semanas de descarga y al final de las 2 semanas de descarga su RM con respecto al final del ciclo previo bajó 15%. No es nada raro, pero eso no significa que esté bien. De hecho, pues creemos que no es así. Este es uno de los puntos negativos. Otro punto a tomar en cuenta es que, como mencionamos, por norma general se utilizan los mismos medios o los mismos ejercicios. Entonces, si una persona durante el ciclo de trabajo previo desarrolló algunas molestias o dolencias asociadas sobre todo al trabajo que se fue dando durante el ciclo y se utilizan los mismos medios en la semana de descarga, lo más probable es que estas dolencias no se relajen, ni siquiera se reduzcan, ya que al fin y al cabo es el mismo patrón de movimiento, el mismo ejercicio, simplemente con algo menos de peso, que suele no ser suficiente como para reducir estos dolores. Y ya como último punto negativo, por así llamarlo, de las descargas, es que, como mencionamos, se suele hacer más o menos lo mismo. Entonces, si una persona está, digamos, un poco cansada o fastidiada psicológicamente de realizar ciertos ejercicios en cierto rango de repeticiones, pues es probable que si la descarga es igual y luego el ciclo posterior es igual, pues acabe en una especie de hartazgo, ¿no? Al final de ese proceso. Entonces, ya mencionamos cuáles son las deficiencias de la semana de descarga. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consisten los bloques pivote. Los bloques pivote son, como mencionamos, una alternativa que busca paliar esas deficiencias que mencionamos. Tiene como objetivos principales, número uno, el proveer el suficiente estímulo como para que la persona mantenga el mayor rendimiento posible. Pero dicho estímulo que sea proveniente de un medio generalmente distinto a el medio por el cual se estaba ganando fuerza durante el ciclo de trabajo. Como segundo objetivo, y probablemente el más relevante de todos, es el de resensibilizar al atleta a el estímulo del trabajo que venía realizando previamente. Ponemos un ejemplo. Una persona que el entrenador tiene datos para saber que los sets de 5 repeticiones le vienen de maravilla, siempre progresa, o las pause squats, cualquier cosa. Pero es evidente que si lo realizamos 1, 2, 3, 4 mesociclos seguidos, va a llegar un punto en el que nos volvamos, por así decirlo, resistente a ese estímulo y ya no va a dar ni de lejos el mismo resultado que daba en el primero o el segundo mesociclo. Entonces tenemos que darle cierto descanso, por así decirlo, que es lo que busca, es resensibilizarnos para que en el momento de que lo volvamos a aplicar tenga un resultado similar. Como tercer punto,
también busca atacar o intentar reducir las molestias, como mencionamos, que se suelen dar por sobreuso durante los ciclos de desarrollo. Esto lo hace generalmente con la implementación de un gran número de variaciones de movimiento, trabajo un poquito más analítico de alguna musculatura que se crea necesaria, o en norma general simplemente haciendo cosas que no solíamos hacer y sobre todo haciendo cosas distintas a las que nos llevaron a ese punto de molestia o de dolor. Y pues bueno, básicamente esas son las diferencias. La mayoría de los puntos negativos de las semanas de descarga son de alguna forma solventados en los bloques pivote. A su vez, digamos que el bloque pivote siempre está a expensas de tener un objetivo más allá del simple hecho de disipar fatiga o resensibilizarnos, sino que le podemos dar una connotación distinta. Por ejemplo, podemos utilizar los bloques pivote como pequeños microciclos de exploración, en las que nosotros como entrenadores o el propio atleta explore ciertos medios, ciertos ejercicios nuevos, en los cuales va a poder, con el paso del pivot, saber si le funciona o si no, si se siente incómodo, si no, sobre todo si vale la pena incorporarlo en un mesociclo de desarrollo o no. Y así digamos que nos ahorramos, por así decirlo, el perder el tiempo de todo un ciclo de trabajo cuando lo podemos probar en el caso del bloque pivote. Y así como el caso de la exploración de nuevos medios, existen muchos otros objetivos que le podemos dar específicos al bloque pivote. Por ejemplo, se me ocurre en algún caso de un power que no suele realizar ningún tipo de actividad cardiovascular y pues que durante el pivot se busque mejorar esa capacidad del atleta. Y por el otro lado, la semana de descarga no suele tener una connotación más allá de simplemente reducir fatiga. A su vez suele ser, pues digamos, bastante arbitraria. Obviamente depende de quién la realiza, si es un entrenador, si es el puro atleta, si es un programa de Excel o lo que sea. La realidad es que eso, pues no suele sacársele tanto provecho como puede ser en un pivot. Así que bueno, eso es más o menos el tema que queríamos comentar hoy. Las diferencias no tienen que ser tan drásticas como se pintan de un inicio. Puede que una persona haga semanas de descarga un poquito más convencionales, pero que le dé un poco más de sentido, que busque ciertas cuestiones específicas, y tampoco no todos los bloques pivote van a ser tan provechosos como lo pude haber pintado en el video. Lo que sí queremos dejar en claro es que siempre que hagamos un pivot, una descarga o lo que sea, hay que saber por qué lo hacemos, qué buscamos conseguir, y además de eso ir traqueando en qué punto estábamos previo a él y en qué punto nos deja posterior. Porque si nos baja 30, 40 kilos de un movimiento, pues es evidente que algo hicimos mal, ¿no? Definitivamente la pérdida de rendimiento no debería ser tal. Así que bueno, si tienen alguna duda al respecto de este tema, nos lo pueden dejar en la sección de comentarios o mandarnos un mensajito en nuestras redes sociales, de preferencia Facebook o Instagram. De igual forma, si tienen alguna propuesta sobre tema que quieren que abarquemos en próximos videos, háganosla saber y nos estaremos viendo en próximos videos.